Bien, eh, estoy en deuda con ustedes, hermanos, porque la última vez les dije que iba a subir un tema escrito, ¿no? Y el tema escrito recién lo terminé hoy. Estaba pensando hacer algo un poquito más sencillo, ¿no? Pero a medida que fui escudriñando, eh, la cosa iba avanzando, entonces preferí eh, dejarme más tiempo y poder hacer algo un poquito más acabado, porque el tema es amplio, ¿no? Estamos tocando el tema del amor, ¿no? De Dios, y hemos ido aprendiendo algunos aspectos bíblicos sobre él, ¿no? Eh, y dentro de esto estaba la pregunta de nuestro hermano Norman, también de nuestra hermana Miriam, ¿no? Sobre la famosa frase que hoy día anda de moda. Bueno, siempre existió. Yo que tengo memoria como cristiano, siempre se usó, ¿ya? Eh, la, y que hoy día, a diferencia de antes, hoy día es muy criticada, ¿cierto? Dios aborrece al pecador, ¿cierto? O perdón, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? Eh, entonces, la idea era subir algunos puntos sobre este tema, ¿ya? Y como les digo, se me extendió se hizo un temazo, así que, pero creo que va a ser para mejor, porque espero que quede aún más clarito. Así que se lo voy a estar subiendo durante esta semana. Déjenme revisarlo, porque hoy día lo revisé, pero siempre vuelvo una vez más. Espero revisarlo ya antes de dormir y mañana, con la ayuda del Señor, se los voy a estar subiendo para que ustedes lo puedan tener. Lo voy a subir al WhatsApp y ahí ustedes pueden tener acceso a él, estudiarlo ya en la palabra, confrontarlo con la palabra, que ustedes saben que es eh, lo que tenemos que hacer, ¿no? No porque lo diga un hermano, una hermana, un pastor, una pastora o quien sea, eh, un apóstol, un querubín, no porque lo digan significa que es verdad. Tenemos que confrontarlo con la palabra del Señor siempre. Así que, hermanos queridos, eso por ahora. Sí, obviamente, en nuestro tema vamos a tener que pasar por el tema, ¿no? Así que volvemos a nuestro tema, que es el primer atributo de Dios que lo relaciona directamente con su creación, específicamente ya con el ser humano, que es el amor. Un pequeño resumen, hemos visto que el amor de Dios sí es un amor soberano. Él soberanamente ama, eh, él no ama como podríamos decir humanamente, por deuda, ¿sí? O por correspondencia. Él ama soberanamente. Él ama a quien decide amar y lo hace soberanamente, ¿ya? Y aquí se entrelazan los atributos de nuestro Dios. Dios es soberano, eh, pero también es amor. Entonces, esa mezcla entre su soberanía y su amor eh, lo llevan a ser un Dios absolutamente dueño de hacer lo que quiera, porque Él es soberano, pero su amor junto a su soberanía siempre lo llevan a actuar en bondad, para bien, ¿sí? Pablo define la voluntad de Dios como, ¿se recuerdan? Como buena, ¿no? La primera característica que da Pablo de la voluntad del Señor en Romanos 12, ¿no? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? Entonces, la voluntad de Dios es lo que Él desea, es lo que Él quiere, es lo que Él hace, ¿ya? Eh, y por supuesto que su voluntad siempre va a ser buena, ¿ya? Y esto también nos lleva a entender que Dios es amor, sin lugar a duda, pero eso no lo hace ser un Dios eh, que podamos manejarlo, porque Él sigue siendo soberano, sigue siendo soberano. Entonces, este Dios nuestro, eh, este ser que es el único que merece ser llamado Dios, entonces vemos que el amor de Dios se manifiesta soberanamente y, y qué bueno que sea así, ¿ya? Eh, Aquí está lo que Pablo dijo a los romanos, ¿no? ¿Puede el barro decirle a Dios o
al alfarero, ¿por qué me estás haciendo así? No, ahí hay una soberanía absoluta, ¿no? Al compararnos a nosotros con el barro y Dios como el soberano, como el alfarero, Él hace como Él quiere, ¿ya? Pero lo maravilloso es que todo lo que Él hace y lo que Él quiere nace también de su amor, ¿ya? De cada uno de las manifestaciones de sus atributos. Entonces el amor es un atributo más, ¿sí? Y creo que, y espero que haya quedado claro lo que hemos estado viendo, sobre que el amor no es el atributo más importante de Dios, ¿ya? No porque Juan diga 2 veces Dios es amor, significa que Dios por sobre todo es amor. No, el amor de Dios es un atributo de su esencia, ¿ya? Por eso se dice correctamente que el amor es la esencia de Dios. Pero Dios, en esencia, también es justo, ¿ya? También es santo. Todos sus atributos son la manifestación de su esencia. Así que el amor es algo maravilloso de Dios, pero siempre va a actuar en perfecta comunión con lo que es el resto de sus atributos, el amor. Benja. Sí, o sea, pues como para aclarar, entonces los atributos de Dios no están como en una proporción, son todos están como a la par. Ya. Sí hay una proporción. Sí. No, lo que pasa es que, claro, cuando nosotros vemos, y no sé si quedó claro cuando tocamos este tema, ya, lo tocamos en una de las clases, la idea es que nuestras mentes logren captar la idea de que la esencia de Dios es una, y esa esencia se manifiesta a través de lo que nosotros conocemos como atributos, ¿sí? Y cada atributo se manifiesta soberanamente, ¿sí? En ese sentido, no es que hayan porciones o que, ¿cierto? Lo veamos como bloques, ¿no? Como los bloques que yo estoy viéndole a ustedes acá, ¿no? Marcelo y Sandra, Miriam, Marisela, Benja, Isabel, Jorge, el Chino, ¿cierto? La Liz, en fin. No es así, ¿ya? Es su esencia se manifiesta soberanamente de la forma que él estima conveniente. Y dentro de esas manifestaciones, ¿cierto? Está el amor. Esos son sus atributos, ¿ya? Entonces, espero que responda un poco la idea, Benja. No es que sean proporcionales, ni que estén ahí a la filita discutiendo, ya, te toca a ti, me toca a mí, ¿no? Ya, o adelante, amor, la santidad diciéndole, adelante, amor, te toca a ti. No hay que personificar los atributos de Dios. O sea, por ejemplo, si Dios está como expresando amor, también puede estar expresando justicia y otros atributos como simultáneamente. Por eso como que no están segmentados, por así decirlo. Claro, lo que pasa es que, a ver, los atributos son justamente eso, la manifestación de su esencia, ¿sí? Y en el momento en que Dios juzga al mundo, lo que se conoce como la ira de Dios se va a manifestar. Y la ira de Dios no es otra cosa que la justicia de Dios manifestada en juicio, ¿ya? Pero en ese momento Él no va a dejar de ser amor. Su esencia va a seguir siendo amor. Y esto es lo que le choca a mucha gente, ¿no? Es como un Dios que es amor pudo haber creado un lugar como el infierno. ¿Lo han escuchado? ¿Sí, cierto? Claro. Y en la lógica humana no calza. Primero, ¿por qué no calza? Por el concepto errado que se tiene de amor. ¿Sí? Segundo, por el concepto errado o infravalorado de la obra del amor de Dios, que es la obra de Jesucristo. ¿Sí? Fíjense lo importante de estos 2 puntos, porque si si la gente entendiera realmente lo que es el amor, que es lo que estamos estudiando ahora nosotros, ¿cierto? Entendiéramos realmente, ya no nos extrañaría que existiera un lugar como el infierno. Aparte que el infierno, según Jesús, fue creado para los ángeles, ¿no? Eso es muy claro en Mateo. Pero que es un lugar que va a ser ocupado por seres humanos, tristemente por su maldad y su pecado, por su corazón no arrepentido, ¿ya? Entonces, el infierno es un lugar justo, tiene que ver con la justicia de Dios. Y vuelvo aquí a apelar a ¿se recuerdan? A nuestra base, el Dios incomparable, ¿no? El Dios inefable, el Dios inescrutable. ¿Se recuerdan, no? Hay veces que nos vamos a encontrar con cosas en la palabra de Dios que nos van a chocar a nuestra razón.
pero siempre tenemos que estar recordando que Él está más allá de nuestra razón. Por eso la fe, y tenemos que inclinarnos ante su voluntad, ¿cierto? Y ante lo que Él decide, sabiendo que es perfecta su justicia. Hermano Marcelo o hermana Sandrita. Bueno, no sé si decir una pregunta o una acotación de que Dele. de todos los atributos que conocemos de Dios, del único que se repite varias veces o 3 veces es de su santidad. Cuando, por ejemplo, en Isaías 6:3 dice, ¿no es cierto? Y el uno al otro daba voces diciendo santo, 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 hablando de Jehová de los ejércitos. Y así, pues en varias partes, como que exalta o resalta más la santidad de Dios ante... Por eso, no sé si tomarlo como una pregunta, una cosa así. Gracias, hermano Marcelo. Sí, sí, pues los que, y aquí miren, fíjense cómo se dividen los cristianos, ¿no? Están los que aman el amor y otros los que aman la santidad, ¿no? De Dios. Y nosotros tendemos a abanderarnos con cualquier cosa, hermano. ¿Sí? La manifestación carnal de los corintios se manifiesta de diferentes maneras en nosotros. Ellos se dividían, yo soy de Pablo, de Cefa, yo soy de Cristo, los más espirituales que se creían más espirituales, yo soy de Cristo. Pero esas divisiones, hermano, se manifiestan en muchas otras cosas. Nuestra doctrina, increíblemente. Entonces, hoy día, claro, se dio un caso donde bueno, no solamente él, sino que muchos que han querido elevar el concepto de la santidad de Dios y eso no está mal, no está mal. Pero el problema es cuando nos abanderamos con un atributo, ¿no? Y tratamos justamente de exaltar más. Están los que exaltan mucho el amor porque dicen Dios es amor, ¿ya? En ninguna parte de la Biblia dice Dios es santidad, dice que es santo, o sea, con una característica. En cambio, al decir Dios es amor, es como que la esencia de Dios es la que se toca. Y está, por supuesto, lo que usted dice, hermano Marcelo, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento, en Isaías, como en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, se repite, ¿cierto? El triunvirato de la, santidad, de la exaltación de la santidad de Dios. Santo, 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 ¿no? Entonces las personas que apoyan la santidad de Dios dicen, en ninguna parte de la Biblia dice Dios es amor, amor, amor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más importante? La santidad, aparentemente se le da más énfasis a la santidad. Y ahí está lo que intento, ¿cierto?, explicar, de que creo que la Biblia no quiere que nos abanderemos con un atributo, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que lograr entender es que Dios es perfectamente equilibrado en cada uno de las manifestaciones de sus atributos, ¿ya? Porque son manifestaciones de su esencia. Eso es lo importante. Es la esencia de Dios manifestada. Se manifiesta en amor, se manifiesta en justicia, se manifiesta en santidad, se manifiesta en rectitud, se manifiesta en veracidad, se manifiesta en fidelidad, se manifiesta en estos dones trascendentales, ¿sí?, que hemos visto ya en su infinitud, en su eternidad, ¿no? Y todos los que vimos al principio. Su inmutabilidad, su perfección. Es Dios manifestándose. ¿Y cómo se manifiesta? A través de sus atributos. Por eso, a través de los atributos, lo conocemos cómo Él es y cómo Él se manifiesta, ¿ya? Entonces, en esa esencia, yo tengo que amar la santidad de Dios. Creo que eso es lo que la Biblia nos llama. Si exalta en este maravilloso, esta maravillosa proclama de la santidad de Dios 3 veces, es maravilloso. Tenemos que entender que Dios es santo. Y si vemos a 1 Juan, Juan nos dice 2 veces que Dios es amor en el mismo capítulo, entonces tenemos que ver que Dios es amor, ¿ya? Así que los que llevan ventaja son santidad y amor. Los otros son de segunda importancia. Es justamente lo que no deberíamos pensar, ¿no? Cada uno se manifiesta soberanamente y Dios va a estar manifestándose. Dios jamás deja de ser justo. Dios jamás deja de ser amor, de amar. Dios jamás deja de ser santo. Dios jamás deja de ser... Porque hay un atributo de los que vimos, de los trascendentales, de esos que trascienden, lo hacen trascendente a Él, independiente de toda su creación, que es la inmutabilidad. Dios no cambia, hermanos. Entonces, a través de su existencia jamás se le ha añadido un atributo, ni se le ha sacado un atributo, porque los atributos, vuelvo a decirlo, son sencillamente la manifestación de su esencia. Hermano Marcelo.
Se podría decir también que que los atributos son también como los nombres de Dios. ¿A qué me va la pregunta? Porque ¿no es cierto? En Isaías capítulo 9, versículo 6, cuando dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, que son nombres que le van dando, pero yo los veo también que son atributos de Dios. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Características de Dios, ¿no? O definiciones de Dios. Por ejemplo, admirable sería una característica, ¿no? Él es el admirable. Hermano, la idea es que a medida que vamos conociendo a Dios, ese adjetivo se nos va volviendo más potente, ¿no? De más peso. Y si profundizamos en quién es Dios, wow, la palabra que se nos viene, admirable. Eres admirable, ¿no? En el cambio, por ejemplo, Dios fuerte, ahí está definiéndolo en su esencia, ¿sí? Ahora, los nombres de Dios efectivamente hablan de sus atributos también, ¿sí? Jehová y todos sus compuestos, Él y todos sus compuestos, que lo vamos a ver de pasadita, yo creo que al final de esto, ¿no? Lo importante es que cuando hablamos de los atributos que estamos tocando ahora, no se olviden, lo dijimos creo que en la primera clase, son la base de sus atributos, ¿no? No estamos agotando sus atributos, porque Él se puede manifestar de diferentes maneras, pero siempre tiene que ser algo sacado de la palabra de Dios. Estos son los que resaltan más, ¿sí? Luego pueden haber matices de estos, ¿ya? Que se manifiestan, ¿sí? Esa es como la idea, hermano Marcelo, ¿sí? Y recuerden también, cuando hablamos de nombre en el Antiguo Testamento, el nombre no se refería, la idea de ellos no era un nombre propio, sino un nombre que manifestaba una característica de alguien, ¿no? No como el nuestro, que ¿cuántos Jesús conoce? Yo conozco varios Jesús, malos los cabros chicos, ¿no? Entonces no le hacen mucho honor al nombre, ¿sí? Nosotros tenemos acá en la iglesia un hermano que se entregó al Señor, después de haber estado alejado, volvió al Señor y volvió con todo gracias al Señor, ¿no? Está asistiendo a los estudios, está muy entusiasmado, y él se llama Jesús. Hay ropa ¿Sí? tendida. No, por supuesto. No, pero obviamente, Marjorie, si estás ahí, hermano Jesús, no me refiero a ti, por eso estoy dando un ejemplo concreto, ¿ya? Creo que no dije todos, dije muchos de los cabros chicos. Y este hermano era narco, malo, la verdad, contando su experiencia. Empezó a contar su testimonio y de a poquito, no sé por qué los hermanos empezaron a alejarse de él. Se cambiaban de puesto. Sin lugar a dudas, no todos le hacen nombre a lo que significa su nombre, ¿ya? Nombres, por ejemplo, bíblicos, ¿no? Y que los niños o las personas son malandras, ¿no? El nombre no tiene nombre propio, no tiene nada que ver con la personalidad ni cómo es. Y aunque uno quisiera ponerle a un hijo, te voy a ponerte este nombre para que este nombre te marque, la verdad es que el nombre no lo va a marcar. Lo único que lo va a marcar, un encuentro con Jesucristo. Sí, amén. Ahora, no significa que no le podamos poner nombres lindos y bíblicos a nuestros hijos, para nada, ¿sí? Bien. ¿A todo está el hermano Jesús? ¿Está Jesús por ahí? ¿Marjorie o no? ¿No está Jesús? Está aquí conmigo. Aleluya, te mando un abrazo, hermano. Tú eres la excepción. Bueno, sigamos entonces con nuestro tema. Eso es el problema de estar en vivo, ¿no? Lo importante, hermano, es que pasemos de esto. Ya no sé, Benja, si quedó claro el tema. Hermano Marcelo, si nos quedó claro, ¿no? Siempre tenemos que ver a Dios manifestándose a través de sus atributos, siempre soberanamente, justamente, inmutablemente, amorosamente. Esa va a ser siempre su forma de actuar. Nosotros no tenemos que abanderarnos con ello, porque todos y cada uno de ellos manifiestan quién es nuestro gran y maravilloso Dios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Si no, continuamos. Sí, continuamos. Bien, era el resumen, ¿no? Habíamos dicho que el amor de Dios, por más que nos guste, no es el mejor atributo. Cuando alguien dice, no, es el mejor atributo, no, es el más alto de los atributos, sencillamente está cayendo en un tema de abanderamiento con uno de los atributos que obviamente más le gusta al ser humano, ¿no? ¿Por qué ustedes creen que a la gente le gusta
el título Dios es amor. Porque tienen el concepto de un Dios bonachón, ¿sí? Porque tienen el concepto secular de amor, es decir, ama, por lo tanto, consiente todo. Ama, perdona todo. Ama, no castiga. Ama, por lo tanto, no va a traer jamás juicio. ¿Ya? De hecho, una de las doctrinas falsas que ocupan algunas tendencias cristianas, llamando, ¿cierto?, en forma general, no bíblica, por ejemplo, la Iglesia Católica, es el universalismo. El universalismo enseña que todos los seres humanos, todos, al final del tiempo, todos van a ser salvos. ¿Y en qué se basan? En que Dios es amor. Entonces, Dios no puede condenar eternamente a un ser, ¿no? A estarse quemando toda la eternidad. Sí, eso no habla de un Dios de amor. Primero, no se entiende lo que es eternidad, ¿sí? Y segundo, no se entiende lo que es amor, bíblicamente. Son dos errores, ¿no? Bien, entonces el amor de Dios, lo hemos visto, no excluye el juicio, no excluye, ¿sí?, el justo juicio de Dios, no excluye la disciplina, ¿no? A sus hijos los disciplina y los disciplina por amor. A Israel lo disciplinó por amor, ¿sí? Entonces, es el amor de Dios actuando. Ahora, que muchos dejen de alcanzar, si se aíslen de ese amor, es decisión personal, ¿sí? Porque el amor de Dios se manifiesta, ¿sí?, libremente y soberanamente. Pero alguien puede, el ser humano tiene la capacidad de cubrirse y decir, no, yo no quiero, yo lo rechazo, ¿sí? Y es eso lo que yo les decía antes, hermano. Cuando nosotros vemos que el justo juicio de Dios se manifiesta y pareciera que no fuera un Dios de amor el que está actuando, es porque primero, ¿se recuerdan? Les expliqué, tenemos un concepto errado del amor, lo vemos secularmente. Y el segundo es porque no logramos dimensionar la obra, la manifestación de la obra del amor de Dios. Nunca tenemos que olvidarnos de que el amor de Dios se derramó, ¿sí? No sé si está bien la palabra que ocupar, se esparramó, ¿no? Por todos lados, se desbandó de su cauce. No hay manifestación más gloriosa y más maravillosa del amor de Dios y más plena que la obra de la salvación a favor del hombre a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros los seres humanos entendiéramos qué significó a Dios entregar a su Hijo, qué le significó a Jesús entregarse, ¿sí? ¿Qué le significó al Dios triuno, ¿sí?, ofrendarse en esta obra salvadora, creo que nuestra reacción sería muy diferente a la que hoy día tenemos. Hermano, la gente que no tiene a Jesús no entiende la obra de Jesús, no la entiende. Para ellos, murió. Pero hoy día nuestras iglesias, tristemente, están no saturadas, pero con mucha gente que tampoco entiende la obra del Señor Jesucristo. No la entiende. Les explico. La Biblia nos enseña, y es lo que vamos a ir viendo, la obra de Jesucristo se manifestó el pleno amor de Dios. O sea, ya no hay otra manera, ¿sí? Fue tan plena la manifestación del amor de Dios en la obra de Jesucristo que Dios no se reservó nada, absolutamente nada de amor. Ya lo derramó completamente ahí en la cruz, pero no solamente en la cruz, sino en el plan, en la eternidad de venir, de que Jesús viniera, ¿sí?, en su muerte, en su encarnación, en su vida, en su pasión, en su muerte, en su resurrección y en su glorificación, ya, y por la eternidad, porque la obra de Jesús es algo manifiesto en la eternidad, o sea, algo que no pasa, que es eterno. En el cielo, queridos hermanos, la obra de Jesús es presente siempre. Y eso es lo que le cuesta al cristiano hoy en día, vivir esa obra de Jesús de día en día, ¿ya? Por eso se inventaron la Semana Santa y hacer ese tema, ¿sí? Porque ahí todos se ponen la aureola, ¿sí? Todos los cristianos cantan sobre la muerte y la resurrección de Jesús, se hace un culto de celebración, etcétera, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Ahora, ¿esto lo hace el mundo secular? Claro que lo hace el mundo secular. Yo creo que nadie se va a escandalizar por lo que voy a decir, pero todos conocemos o conocíamos cuando en su tiempo, porque ya todo es casi digital, los diarios, ¿no?
pero en su tiempo el diario La Cuarta, ¿no? Todos sabíamos qué tipo de diario es, ¿no? Y todos también sabíamos que en Semana Santa no salía su famosa página del medio, donde salían mujeres desnudas, ¿no? Se privaban de viernes, sábado y domingo de sacar esa imagen. En otras palabras, como que para no ofender, ¿no? A Dios o a los religiosos. ¿De qué sirve? No sirve de nada, absolutamente nada. ¿Ya? Y muchos cristianos, tristemente, para ellos es tan especial la Semana Santa, porque es el momento en que Jesús murió. Pero mi pregunta ¿es el momento en que Jesús murió? No, si ya Jesús murió hace 2000 años atrás, hermano. ¿Sí? No es Semana Santa la fiesta de celebración cristiana que deberíamos tener. Es la Cena del Señor. La Cena del Señor es el recordatorio, no la Semana Santa. Por eso, cada iglesia debería hacer periódicamente la celebración de la Cena del Señor. Ahora, ¿por qué fue dada la celebración de la Cena del Señor? Porque Dios sabe que tendemos a desenfocarnos. Nos es muy fácil desenfocarnos. Es muy fácil bajarle el perfil a la obra de Jesús. ¿Sí? Y eso, tristemente, hace que hoy día la gente no esté comprometida con Jesús. No vean a Jesús, no miren a Jesús. Miran a sus pastores, miran a sus líderes, miran a su iglesia, miran a su denominación, miran a su grupo, pero no miran a Jesús. Entonces, la idea es que nosotros mantengamos siempre viva la obra de Jesús en nuestras vidas. Siempre. Y eso es lo que se va a hacer, hermanos, en la eternidad. Si nosotros leemos lo que ocurre en el cielo, en Apocalipsis 4, capítulo 5, toda la acción de gracias que se le da a Dios está basada en la obra de Jesús. ¿Sí? Digno eres, digno es el Cordero, digno eres tú, digno es. Ahí no están los favores personales que Dios nos ha dado. En la eternidad ni nos vamos a acordar si Dios me respondió y me dio el auto que yo le pedí, ni me voy a acordar que estaba enfermo de una enfermedad incurable, ¿sí? Y Dios me sanó, ni me voy a acordar de eso. ¿Sí? No me voy a acordar de que tal vez yo, mi esposa o la hermana era estéril y Dios hizo un milagro y me dio un hijo. Nada, no nos vamos a acordar de ninguna de esas cosas. Todo eso va a quedar aquí en la tierra, hermanos. Arriba, lo único que va a llenar nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, la esencia, ¿sí? Todo, la atmósfera va a ser una sola cosa, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y le vamos a adorar por eso, eternamente. Ahora, en la mente del ser humano, eterno, sin fin, en tiempo cronológico. Y eso no es la eternidad, como la vimos, ¿no? Dios es eterno en el sentido de que siempre hay un presente continuo en su existencia. Lo mismo es su presencia, ¿ya? Entonces, también hay que ser cuidadosos con eso, pero va a ser una eternidad de vivir un presente continuo siempre de la obra de Jesús por amor a nosotros, ¿sí? Y díganme que no ocurre con los que amamos al Señor, que cuando leemos los evangelios, ¿no? Y llegamos a los últimos capítulos, ¿sí? Y leemos los finales de los evangelios, los últimos capítulos, ¿no? En oración, díganme que no se quebranta el corazón, ¿sí? No, algo ocurre, ¿no? Porque somos seres emocionales, y se quebranta el espíritu, se quebranta el alma, se quebranta el cuerpo, ¿ya? Porque volvemos a degustar con frescura la obra maravillosa del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el ser humano no entiende la obra de Jesús, ya, no, Dios es malo. Pero hermanos, se está rechazando, la persona que rechaza la obra de Jesús, la salvación, no solo está rechazando su salvación, está rechazando la obra, ¿sí? La obra de amor de Dios, ¿sí? No solo, yo te digo, no, yo no quiero ser salvo, quiero seguir pecando. No es solo eso. Tendemos a ser tan antropocéntricos, tan humanos, ¿no? Humanocéntricos, que se nos olvida que Dios hizo algo inefablemente maravilloso para que pudiéramos ser salvados. Y el rechazo de ese amor es algo mucho más que terrible. Espero que lo entendamos de esa manera, hermano, ¿sí? Estoy, hermanos, con algo que
a ver, ¿cómo lo digo? No voy a decir nombres, ¿no? Pero escuché a un predicador decir que Juan 3:16 no está hablando de lo que muchas veces nosotros creímos, de lo que se ha predicado durante tanto tiempo, de lo que se ha creído tanto tiempo. Y en resumen, este predicador le bajaba increíblemente la obra de Jesús a favor de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque él cree que Jesús solo murió por un grupo de personas. ¿Ya? Y me dolió mucho, hermanos, me dolió mucho. Porque yo no entiendo cómo ellos no se dan cuenta que rebajan la obra de Jesús. ¿Sí? Hermano, que Jesús muriera por un grupo de escogidos, ¿sí? Por un grupo que Dios decidió que fueran salvos, no sé, para mí no tiene nada extraordinario. Pero que Jesús haya muerto por gente que no lo merecía y por gente que incluso lo iban a rechazar en su amor, eso exalta el amor de Dios de una forma, para mí, ¿no? Ante ese amor yo me inclino, ante ese es el amor que yo adoro, ese es el amor que me envuelve, que me ata, un amor inconmensurable, si podemos buscar una palabra bonita, pero en fin, el amor de Dios. La gran manifestación del amor de Dios entonces es la obra de Jesús, ¿sí? Es la obra de Jesús. Y producto de esa obra de Jesús, el amor de Dios se extiende, se sigue manifestando, pero ya se manifestó, pero se sigue manifestando como producto de la obra, ¿sí? De la manifestación plena de la obra de Jesús. No sé si lo entendemos, ¿no? De ahí brota, de la cruz brota todo lo bueno de Dios para nosotros, desde la obra de Jesús. No hay otra razón. Hoy día Dios actúa en amor y no lo hace en primer lugar, ¿ya? Porque Él tiene algo nuevo que entregarnos con su amor. Ya lo entregó todo. Y su amor por nosotros fluye de la obra de Jesús. Y aquí hay algo importante, porque esto nos muestra que el amor de Dios, ¿sí? En un sentido, hermanos, es incondicional. ¿Sí? Esto es una moneda de doble cara. Es incondicional en el sentido de que Dios ama a quien decide amar, ¿sí? Sin condiciones. Pero esta moneda, como toda moneda, tiene otra cara. Y el amor de Dios también es condicional, en el sentido de que Dios demanda, ¿sí? Demanda que se le ame, ¿no? Y en un momento, alguien rebelde, ¿ya? Como pasó con muchos israelitas, personas amadas, ¿ya? Se perdieron. Así de sencillo, ¿ya? Ahora, no me quiero desviar del punto. Este amor de Dios se manifiesta a través de Jesús. Miren, el libro de Hebreos, a ver si podemos ir. El libro de Hebreos nos muestra la conexión maravillosa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. ¿Ya? Vamos a leer ahí algunos versículos de Hebreos. Bueno, yo creo que nadie duda de que el libro de Hebreos es inspirado. No me refiero a nosotros, ¿sí? Me refiero a la cristiandad, ¿no? Y el libro de Hebreos, mis queridos hermanos, muestra, como dije, la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La conexión, ¿ya? Cómo se pasa de la revelación del Antiguo Testamento a una revelación plena, vuelvo atrás, una revelación circunstancial de Dios en el Antiguo Testamento para llegar a una revelación plena en el Nuevo Testamento, ¿ya? Eso lo hace el libro de Hebreos. Pero sobre todo el libro de Hebreos se centra en la obra de Jesús. ¿Han leído el libro de Hebreos? Me imagino que sí, ¿no? Si no, vuelvan a leerlo. Si no se acuerdan mucho, por favor, vuelvan a leerlo. El libro de Hebreos. ¿Cómo comienza el libro de Hebreos? ¿Alguien puede leer los primeros 4 versículos, por favor? Amén. Por favor, Jesús.
Tiene por título Dios ha hablado por su Hijo. Amén. Dice, lo leo en el nombre de Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelencia nombre que ellos, excelente nombre que ellos. Ya, hasta ahí. Muchas gracias, hermano Jesús. Fíjense cómo parte el libro de Hebreos. No sé si logran notar la expresión, ¿no? Del libro de Hebreos. Dios que muchas veces, ya leo de la NBI, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, ¿no? Y ahí comienza, dice que lo primero, Dios habló en la antigüedad de una manera, hoy día nos ha hablado de otra manera, de una forma perfecta, a través de su Hijo. Pero fíjense la descripción que hace del Hijo. Dice que a este lo designó heredero de todo. Y no solo eso, sino que por medio de él hizo el universo. O sea, Jesús es el directo creador, porque la Trinidad a través del Hijo se manifestó como creador, ¿ya? Porque hizo a sí mismo el universo. Y el versículo 3, miren, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. La gloria se expresa a través de un resplandor, o sea, la gloria misma de Dios es Jesucristo. ¿Ya? Ahora, esto no tiene nada que ver con que digamos, y a su nombre, gloria, ¿no? Eso no tiene que ver con eso, ¿ya? Porque ahí es usada la palabra gloria en el sentido de alabanza, que está correcto, ¿no? Está correcto, no hay problema en eso, ¿ya? Pero aquí la gloria está hablando de la manifestación de Dios mismo, ¿ya? De Dios mismo. Entonces, dice, la imagen misma de su sustancia, de su esencia. O sea, ¿quién puede negar al leer este versículo que Jesús es Dios? Es una persona que está absolutamente trastornada con una ideología propia, ¿sí? Ciega porque quiere estarlo, en fin, por sus tradiciones doctrinales, pero aquí clarito está. Y dice, ¿quién sustenta? Aquí no está hablando el Padre, está hablando del Hijo, todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, todo existe y sigue existiendo gracias a Jesús. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo dice el libro de Hebreos? Y así el libro de Hebreos nos relata, ¿sí? Nos sigue relatando la grandeza de Jesús, mis queridos hermanos. ¿Sí? Lo presenta como superior a Moisés. Aquí, primero, lo presenta como superior a los ángeles, ¿no? El versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles. Luego lo presenta como superior a Moisés, por lo tanto, superior al pacto hecho a través de Moisés, la ley, ¿sí? Como, ¿cierto? Superior a todo el sacerdocio levítico, ¿ya? Y sobre todo, mis queridos hermanos, exalta el libro de Hebreos la obra salvadora, expiatoria del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, el libro de Hebreos, como todo el Nuevo Testamento, es cristocéntrico, gira en torno al Señor Jesucristo, ¿ya? Por eso, miren, y aquí está la idea, por favor, no traten de asimilar esta idea, mis queridos hermanos. Al mostrar la grandeza de Jesús, desde el principio hasta el final, ¿ya? Y mostrar la grandeza de su obra, ¿sí? De ahí es que nace estas expresiones tan fuertes en el libro de Hebreos. Veamos algunas, ¿les parece?
Por ejemplo, la primera, Hebreos capítulo 2. Obviamente hay personas que le bajan el nivel a esto, ¿no? Dicen, sí, está bien, pero no se refiere a eso. Yo lo leo y no puedo llegar a otra conclusión, ¿no? Versículo 1 al 3, ¿cierto? Lo leo yo en la Reina Valera. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No podemos ser negligentes, dice el escritor de Hebreo. No. Nadie puede, ante esta obra magnífica de Jesús, ¿sí? Ante saber que Dios mismo vino y se humanó y murió por nosotros, no podemos ser negligentes. Darnos un gustito de ser negligentes por nada del mundo, porque puede ser que nos deslicemos. Y el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y usted sabe a qué se refiere, ¿no? A todas las cosas, es cosa de leer el Antiguo Testamento y al pueblo de Israel. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué tan grande es la salvación que se nos fue regalada? ¿Es grande? ¿Es muy grande? ¿Es grandísimamente grande? ¿Ya? Cuando nosotros vemos el beneficio de la salvación en nosotros, maravilloso, me salvó. Pero nos caemos en el error de no ver la salvación del punto de vista de Dios. ¿Ya? Hermano, por favor, esto es muy importante para mí que lo entendamos y que lo asimilemos. Si no queda claro, por favor, levante su manito y yo lo vuelvo a explicar. Hermano, vemos siempre todos los beneficios de Dios desde nuestro punto de vista humano. ¿Qué es la salvación? Una salvación tan grande, ¿no? ¿Por qué? Porque me salvó. ¿O no? Me salvó. Qué lindo. Gloria a Dios por eso, hermano. Yo le veo a usted y yo digo, gracias, Señor, porque a mis hermanos que veo aquí fueron salvados por la obra de Jesús. Pero perdemos la perspectiva de ver esta salvación del punto de vista de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios para salvarnos? ¿Entienden la idea más o menos a lo que quiero ir? No sé si lo entienden. ¿Qué significó para Dios? Para nosotros la salvación significa que somos salvos, ¿o no? Eso es. Pero para Dios, ¿qué significó? ¿Qué es lo que hizo Dios? Eso es. Por eso aquí el escritor de Hebreos dice, si descuidamos una salvación tan grande. Acaba de hablar en el capítulo 1 que este ser, ¿sí?, llamado Jesús, es la esencia misma de la sustancia de Dios, es el resplandor de su gloria. Hermanos, es Dios mismo dándose a sí mismo para que yo pueda ser salvo. El alcance de la salvación para mí personalmente, subjetivamente, es que yo soy salvo. Pero la obra que hizo Dios, hermanos, ¿y saben qué, mis queridos hermanos? La idea es que podamos, cada vez que oremos, cada vez que usted tenga cena del Señor en su iglesia, no importa la forma que lo hagan, usted enfóquese nomás, ¿sí? Y derrame todo su corazón. Pero no solamente cuando hay cena del Señor, sino cuando usted esté ahí en su cuarto secreto. Enfóquese en qué significó para Dios esta salvación. Esta salvación es tan grande, no precisamente tanto por el beneficio que hizo por nosotros, que es importante, pero perdemos tanta riqueza al perder la perspectiva de qué significó para Dios ganar esta salvación. Miren, un ejemplo burdo, un ejemplo pobre, pero para que tengamos una idea. Veo una persona que se está ahogando en el mar, en la piscina, una piscina grande, por supuesto, ¿no?, en un lago. Y esa persona se ahoga, se está ahogando, ya no le quedan fuerzas. Y yo estoy ahí, lo puedo ir a salvar, ¿sí? Y vengo y le digo a uno de mis hijos, toma el bote, ¿sí?, o lánzale un salvavidas, ¿sí? Y se lanza el salvavidas. Y le llegó a la persona y la persona logró salir a flote, ¿sí?
le tiramos un salvavidas. ¿Lo salvamos? Claro, fue salvada la persona. Pero yo hice algo, me involucré más allá. Solo me involucré en tirarle el salvavidas, ¿no? Pero es diferente, o hubiese sido completamente diferente, si yo me lanzo al mar, sabiendo que lo más probable es que cuando llegue ahí, lo trate de agarrar y él se va a agarrar de mí porque está tan desesperado, y lo más probable es que nos hundamos los dos, si yo no sé hacer el rescate, ¿sí o no? Mucha gente se ha muerto ahogada, ¿no? Por eso, porque al tratar de salvar a la persona, como está desesperado, lo han agarrado y se han hundido los dos. Entonces la persona cuando se tira, se involucra completamente. Hay incluso un riesgo de poner su vida en favor de esa persona. Por eso dije que es un ejemplo burdo, muy bajo, pero no sé si entienden la idea. ¿Sí? Dios no mandó a un ángel a salvarnos. ¿Sí? Dios no nos tiró un salvavidas. Él se lanzó. ¿Sí? Él se lanzó por nosotros. Y se lanzó, hermano, con todo. ¿Ya? Por eso la Biblia dice que Dios dio a su hijo. ¿Qué más maravilloso que eso? Luego, lo que está en la par de eso maravilloso, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí, el mismo nivel. Es Dios se entregó con todo en la salvación. Nosotros solo fuimos beneficiados, pero lo que Él involucra al venir a salvarnos es algo sorprendentemente inefable, si es que puedo usar esas dos palabras juntas. ¿Ya? Así que, por favor, me gustaría que me dijeran si entendieron más o menos la idea de la salvación tan grande. ¿Sí? En resumen, la salvación es tan grande no solo porque nos salva a nosotros y el alcance de la salvación, sino lo que significó para Dios salvarnos. Por eso la eternidad, la obra de Jesús, va a ser la razón única de adoración. Por eso. Pero nosotros los seres humanos siempre tendemos a mirarlo todo bajo nuestro punto de vista. Por eso, da una pena cuando alguien predica sobre la obra de Jesús en el púlpito y uno ve a la gente que parece que estuvieran hablando con sus ojos, con sus caras, diciéndole, ya estáis predicando lo mismo, hermano. No te sabís nada, no te sabía algo nuevo, hermano. ¿Por qué no nos traí una revelación nueva, algo más teológico? ¿Sí? Háblanos del griego, háblanos del hebreo, háblanos de... Hermano, no es malo, no es malo. Y ustedes saben que para mí jamás ha sido un problema, todo lo contrario, creo que es muy bueno si va a edificarnos, ¿no? Pero eso muestra que la salvación tan grande tendemos siempre a mirarla desde nuestro punto de vista, de nuestro lado, y no cruzamos la calle para verlo del punto de vista de Dios. ¿Qué significó para Dios salvarnos? ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Para mí es muy importante que esto se nos quede en la mentecita y en el corazón, ¿no? Bien, sigamos entonces con el libro de Hebreos. Sí, hermana Sandrita. Perdón, es que no vi su manito. A ver. Y el Benjita está primero. Sí. ¡Oh, de veras! Sí, yo tenía una... Perdón. Vamos con el Benja y luego la hermana Sandrita. Vamos. Sí, Perdón. o sea, sí, como un poco para aclarar la idea, era como que la importancia de la salvación es qué tan importante era Jesús antes de que viniera al mundo como hombre, porque nosotros solemos pensar como la vida de Jesús, pero lo que era antes, que era Dios, y que igual me acuerdo como que se me vino a la mente Juan capítulo 8 al final, cuando Jesús habla con los judíos y el título tiene como, dice, declaración de Jesús acerca de sí mismo. Yo me acuerdo que en la clase de jóvenes de la iglesia estamos hablando como, ¿qué dice otras personas? ¿Quién era Jesús? ¿Qué dice Jesús acerca de sí mismo? Y aquí dice que ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. O sea que él estuvo en todo el tiempo y como la importancia que Jesús tiene antes de que tomara cuerpo humano,
Y que eso es lo que se ofreciera como sacrificio, de ahí nace la importancia de la salvación. No sé si me quedó claro, eso es como la importancia. Sí, justamente, sí. Bueno, en parte, ¿no? Es lo que Jesús fue, ¿sí? Y de ahí se desprende lo maravilloso de la obra, porque quien muere no es un ángel, no es un arcángel, como creen los testigos de Jehová, no es un Dios más, como creen los mormones, ¿sí? No es solamente un hombre, como creen los gnósticos y así sucesivamente, no, es Dios mismo viniendo a morir por nosotros. Pero recuerden todo lo que significó para la triunidad todo esto, la obra de Jesús muriendo. Hermanos, es una cosa tan profunda e inefable. E inefable. Hermana Sandrita. No, bueno, igual lo que decía el Benjita, yo también lo había tomado por ese lado de que no debemos de perder quién era Jesús antes, durante y el después. Entonces, cuando tenemos esa perspectiva, siempre vamos a estar, ¿cómo se llama? Bueno, a sus pies, porque vamos a estar viendo lo maravilloso que fue todo lo que hizo, po. Sí. Una vez yo me acuerdo que el hermano José Ramírez, predicó allá en Iquique, y él dijo, la salvación es para todo el mundo. Aquí no hay excepción de personas. Y él llevó un celofán y lo puso así adelante y dijo, este celofán va a ser Cristo y yo voy a ser Dios. Y yo miro a la humanidad a través de ese celofán, miraba a la humanidad. Entonces, todos tenían la oportunidad de ser salvos. Que no todos lo recibían era lo penoso, pero era para todos. ¿Por qué? Porque se veía el panorama completo y él lo presentaba así, porque teníamos que ver el antes, el durante y el después de nuestro Salvador. Entonces, como más o menos lo que dijo Benjita, pero fue más bíblico. Sí. Ya, gracias, hermana Sandrita. Sí. Lo más importante es que para seguir avanzando, adoptemos como visión, si lo estamos haciendo, sigámoslo haciendo, si no lo estamos haciendo, comencemos a hacerlo, enfoquémonos en la salvación tan grande, no solo porque nos salva, estoy agradecido por eso, no, sino la salvación tan grande, una, debería hacernos agradecidos, dos, nos debería hacer gente absolutamente asombrada, ¿sí? Gloriosamente asombrada por lo que para Dios significó venir a salvarnos. ¿Sí? Bien, entonces, ahora que tenemos claro esto y entendémoslo, o deberíamos entenderse esto, el enfoque de esa salvación tan grande, por favor, sigamos leyendo algunos otros versículos. ¿Ya? Recuerden que los hermanos que estaban siendo parte de esta carta, los hermanos hebreos, eran hermanos que estaban siendo perseguidos. Una persecución muy brutal que hubo en ese tiempo, ¿no? Por eso el libro de Hebreos está escrito. Les dice, hermanos, sé que están siendo perseguidos, sé que están pasando duras pruebas, pero la decisión de ustedes de seguir a Jesucristo, ¿sí? En gratitud y en respuesta a esta salvación tan grande, nada ni nadie, ni aun el dolor ni la persecución, debe hacer que ustedes vuelvan la espalda a esta obra tan gloriosa, tan manifestada, ¿cierto? Tan poderosamente manifestada. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10. El libro, vuelvo a decir, el libro de Hebreos es el libro que por excelencia habla de cosas muy fuertes. Ya nos dijo una, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Ya? ¿Alguien puede leer capítulo 10, versículo 26 al 30? Amén. Hermano Marcelo. Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. ¿Y el 31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Son de las frases más fuertes que hay en el Nuevo Testamento, hermano. ¿Sí? ¿Cuánto mayor castigo? ¿Sí? ¿Cuánto mayor? Horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. Y el versículo 31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Bueno, ¿no es este el Dios de amor? Es el mismo. Pero ¿saben qué? Tenemos que entender que la manifestación del amor de Dios es a través de la obra de Jesús. ¿Sí? Y cuando el hombre menosprecia la obra de Jesús, sea cristiano o no cristiano, es una ofensa grave al Dios que se dio por amor a nosotros. Y por eso es que el lenguaje tan fuerte en el libro de Hebreos. No hay aquí un hermano, anímense, por supuesto que les anima, pero también les habla muy fuerte. Algunos dicen, no, que estas son advertencias que no tienen que ver con los hijos de Dios. Hermanos, el contexto está clarísimo. Es un grito de advertencia para nosotros. Por eso es tan complicado cuando hay personas que juegan a ser cristianos. En ese sentido tenemos que ser cuidadosos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver, tenemos que ser cuidadosos con jugar a ser cristianos. Volvemos a ver el punto de vista nuestro. Es que me va a caer la teja tan fuerte parte del Señor. ¿Sí o no? Pero ya dejo de ver el lado de Dios. Y es que si yo juego a ser cristiano, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es, por así decirlo, menospreciar la obra de salvación que hizo Dios, la tremenda entrega, la tremenda acción que hizo Dios. Dios en su plenitud de triunidad actúa en favor de esto. Entonces estoy menospreciando esa salvación. ¿Sí? No solo me debe afectar porque yo, ya me va a castigar el Señor. No, no. Es cómo afecta esto a Dios. Esa es la idea. Esta es la idea. Y con respecto al amor de Dios, tenemos que ver que Dios tiene todo el derecho, ¿sí?, de manifestar juicio y castigo con aquellos que han menospreciado la obra de Jesús. Ahora, yo sé que usted me va a decir, o tal vez me vaya a decir, o tal vez esté pensando, wow, es que yo le he fallado al Señor y acá dice el que peca voluntariamente. El contexto nos habla claramente de que es otra cosa, no es solo pecar, porque si no estaríamos todos, ya, ahí sí que estaríamos complicadísimos todos, ya. Pero el otro pensamiento que se viene con esto es, wow, hay tanta gente que yo conozco, o sea, toda esa gente se ha perdida, toda esa gente, el juicio de Dios va a caer sobre ellos. Hermano, ese no es tema nuestro, ese tema le pertenece al Señor, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar esta palabra para nosotros, ¿ya? Y ver cuán grande es la salvación que fue hecha para nosotros. Por eso la salvación de Jesús va a ser la razón de adorarlo por la eternidad. Por eso es tan fuerte la reprensión en el libro de Hebreos, porque los hermanos hebreos estaban, muchos de ellos queriendo rechazar a Jesús, negarlo, volver atrás, ¿sí? Entonces esto era un empuje para seguir adelante. No era meterles miedo, no era jugar con las emociones de ellos. Lo que el escritor de Hebreos está hablando, una verdad radicalmente revelada en la Escritura. Pero el problema es cuando nosotros no entendemos la tremenda obra que hizo Dios a favor de nosotros. Benjamín. Sí, quizás se vaya un poco del tema de la salvación, pero se me viene a la mente como el Evangelio cuando se habla del único pecado que no tiene perdón, que es blasfemar contra el Espíritu, algo así. Es ¿Sí? como que Dios se toma en serio cuando uno no toma el peso como algo suyo, por así decirlo. No sé si tiene relación un poco con esto, como que son las cosas más fuertes, lo que dice acá en Hebreo, y que un pecado no tenga perdón, por así decirlo.
No sé si hay una relación entre esas dos cosas. Sí, bueno, la única relación que hay es que hay una ofensa hacia Dios, ¿sí? Pero el contexto de Hebreos es otra cosa, ¿ya? Porque Jesús mismo dijo que el hombre podría blasfemar incluso contra el Hijo de Dios, ¿cierto? El Hijo del Hombre, pero no contra el Espíritu Santo, ¿ya? El tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo lo vamos a ver cuando toquemos la Trinidad de Dios, ya que ese es uno de los respaldos más maravillosos de lo que es el Espíritu Santo, que generalmente nos enfocamos en el Padre y en el Hijo, pero con esa expresión Jesús exaltó al Espíritu Santo de una forma tremenda, ¿no? Maravillosa. Pero lo que sí tienen conexión, y te encuentro razón, Benja, es que sí, Dios se toma muy en serio cuando menospreciamos lo que Él es o lo que Él hace. Mi pregunta, hermanos, ¿tiene Dios razón para hacerlo? ¿O será que estamos viendo como no, oye, es que Dios, ay, pero si Dios nos conoce, Dios sabe? Ese es el problema con la cristiandad. Cuando nosotros como cristianos comenzamos a excusarnos de no levantar la gloria de nuestro Dios. ¿Sí? ¿Alguien levantó la manito? Hermana Miriam. Sí, quiero hacer una pregunta antes de que avance, porque Sí. dijo algo usted, ha avanzado harto, y no lo quise interrumpir. Sí. Me pareció escuchar que usted dijo que el amor de Dios era condicionado, o escuché mal, Sí, dije que era una moneda de dos caras. ¿ya? Que por un lado es incondicional porque Él ama a quien decide amar. ¿Sí? Pero también es condicionado en el sentido de que Él va a juzgar igual a personas que Él amó en un momento determinado si rechazaron su amor y menospreciaron la obra del Señor Jesucristo. Entonces, por así decirlo, es como una moneda de dos caras. ¿Sí? Eso fue lo que dije. ¿Sí? Ya, ¿sabe por qué? Porque creo que lo que pasa, no sé si decir en nosotros los cristianos en general o algunos cristianos en las iglesias, que nosotros creo que malinterpretamos mucho mal la palabra, pastor. Porque, por ejemplo, aquí en este versículo que dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, ¿cierto? Pero en el contexto que lo usan, que yo lo escucho, dice, vamos a suponer, a mí alguien me hizo mal. No, pero el Señor dijo, mía es la venganza, y Él me va a vengar, ¿cierto? Sí. Entonces, creo que en la medida que nosotros interpretamos mal la palabra, no logramos dimensionar lo que usted está enseñando de la obra redentora de Jesucristo, de lo que Dios hizo. Lo que decía usted recién, nosotros sabemos lo que es la obra redentora de Jesucristo, pero lo que le costó a Dios esa obra. Y creo que lamentablemente nosotros la palabra la acomodamos mucho a nosotros, en favor a nosotros, y por eso veo como de repente las iglesias muy frías. A mí me preocupa, ¿sabe, pastor? Lo de la cena del Señor, porque yo también creo por la palabra que es la única ceremonia, digámoslo así, instaurada por Dios en la palabra. O sea, la Semana Santa, Navidad, no corresponden para nada en nuestras celebraciones. Y lo veo como haciéndolo por costumbre. No hay una actitud de reverencia y de reconocer y entender la obra de Jesucristo, porque creo que el amor de Dios también lo vemos como un amor romántico, lo vemos un amor humano, no como el amor de Dios, porque bueno, siempre se usa la preeminencia del amor que está en 1 Corintios 13, decimos si yo no tengo amor, ¿me entiendes? Pero nunca se habla si yo no tengo santidad, aunque hablara lengua, ¿cierto? No, porque la palabra no lo dice así, solo habla en ese sentido del amor. Pero hemos llevado el amor de Dios a nuestra manera de amar, ¿cierto? Por eso le preguntaba recién, me quedé con la duda si usted había dicho eso o yo lo había escuchado mal. Porque nosotros siempre tendemos, cuando hablamos del amor de Dios y lo comparamos con nuestro amor humano, decimos, no, es que el amor de nosotros es condicionado. Si me hacen mal, yo no amo. Si me hacen bien, yo amo. En cambio, el amor de Dios es incondicional, es grande, es tremendo, es profundo. ¿Pero a qué lo llevamos? Al adiós permisivo del Señor. Exactamente.
¿cierto? No a ese amor donde Él lo dio todo por nosotros y le costó o sea, le costó su hijo. Entonces, creo que hoy en día falta la interpretación de la palabra en su esencia. Y creo que en eso estamos como muy de bajo nivel, por decirlo de alguna manera, porque hay versículos que son tan clave como para entender, por ejemplo, aquí en lo que estamos leyendo en Hebreos, donde dice, mía es la venganza, pero no se refiere a lo que uno piensa, que el Señor me va a vengar de todos los que me hagan mal. Entonces lo llevamos a ese contexto, creo que nos falta mucho de poder que el Señor se revele. O sea, me incluyo porque tampoco me quiero excluir, porque creo que en algún momento igual me ha pasado. Gracias a la misericordia del Señor, he podido entender no toda la palabra, pero sí le pido siempre al Señor la revelación y poder entender en su esencia la palabra del Señor y no cometer tantos errores, porque eso nos lleva muchas veces a lo que usted comentaba anteriormente, que yo también escuché eso, de lo que usted habló recién, de que Jesús hay un predicador que dice que Jesús murió por un grupo de personas. De verdad que me entristece el corazón. ¿Sabe por qué, pastor? Porque creo que es más que edificante ese tema y de cómo lo están planteando, de que el Señor no ama a todo el mundo, es como poner juicio en las personas. No sé si me logro explicar. Sí, perfectamente. Es como ya pasamos a ser jueces de la gente. O sea, no, el Señor no lo ama porque ¿cómo va a amar su pecado? O sea, si Él, ¿me entiende? Entonces, creo que eso nos falta, poder interpretar bien la palabra del Señor y que el Señor nos pueda dar esa revelación en la esencia de lo que realmente Él nos quiere decir en la palabra. Y el amor del Señor está tan como por decirlo, no sé si es vulgar lo que voy a decir, pero manoseado, que no entendemos el amor de Dios, porque lamentablemente lo llevamos al amor que nosotros humanamente sentimos. Exactamente. Eso, pastor. Gracias por su aclaración. No, gracias. Gracias por la acotación, hermana Miriam. Justamente es lo que es la idea, ¿no? De lo que estamos hablando. La gente no le entra en la cabeza que Dios castigue. Y la Biblia claramente dice que Dios castiga. ¿Sí? Dios castiga a sus hijos por amor, pero también de un día Dios va a castigar con justicia y con juicio a la humanidad, que no quiso arrepentirse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a manifestar la justicia de Dios. Dios no va a dejar de seguir siendo amor, ¿ya? Pero se tiene que manifestar su justicia, ¿no? Por eso, porque el amor de Dios se enfoca soberanamente, donde Él decide enfocarse. Ahora, dos cositas, hermana Miriam. Lo que usted dijo está correcto, ¿cierto? En el contexto mía en la venganza, dice el Señor aquí, justamente cómo Dios va a actuar, cómo Dios tiene todo el derecho de reaccionar en contra de gente, cristiano y no cristiano, ¿no? Que le bajen el perfil a la tremenda y maravillosa obra de Jesucristo. Y eso qué triste que ocurra en las cenas del Señor. No estoy diciendo que vamos a ir a la cena del Señor y vamos a estar llorando toda la ¡ah, Señor, tú moriste por mí! No estoy hablando de eso. Yo sé que ustedes lo entienden, ¿no? Ahora, hay gente que es llorona, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Sí, hermano, y no es malo. ¿Por qué? Porque son nuestras emociones, son parte. Pero la emoción tiene que reaccionar, ¿cierto? Y venir de la convicción, ¿no? No del canto lindo, profundo, con un teclado maravilloso, ¿cierto? Como de Chopin de atrás, que toca el alma, y la persona dice, el Señor me está tocando, y no es que lo esté tocando, sino que la música lo está tocando, ¿ya? Eso sería muy lindo hacer un experimento social en alguna iglesia, ¿no? Nada de música, fuera la música, hasta aquí nomás, todos los instrumentales vengan para abajo, pum, acá. Nada, ningún canto de fondo. Sería bueno un experimento social, ¿no? ¿Cierto? Porque eso mostraría qué es lo que nos mueve las emociones. Y en la cena del Señor, lo único que nos debería mover las emociones es la convicción de la obra maravillosa, inefable y gloriosa de Jesucristo, y que más encima lo haya hecho por mí, que lo haya hecho por nosotros, ¿sí? Ahora, hay un versículo, hermanita Miriam, en otro contexto, el mismo, citado del Antiguo Testamento, en Romanos capítulo 12, donde dice, en el contexto, dice, ¿cierto?, que uno no tiene que vengarse porque el Señor dice, mía es la venganza, ¿sí? Se lo doy por si lo quiere después buscar.
Está, creo que en Romanos, déjeme buscarlo. Sí, Romanos 12, 19. No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Ya? El contexto de venganza y ira de Dios, ¿sí? Aquí se refiere al justo juicio que va a traer el Señor en el futuro. Como usted lo dijo, no es que yo esté esperando que el Señor, ¿cierto?, se vengue y le dé duro a los que me han ofendido, porque esa no es la enseñanza de Jesucristo. Jesucristo dijo: ora a favor, ¿no? Cuando Jesús, algunos malinterpretan eso, ¿no? Oren por sus enemigos. Ya, Señor, te pido por mis enemigos, Señor, dale duro, ¿no? Azótalos, ¿sí? No, no es ese el contexto de la oración. La oración tiene que ser a favor de ellos. Tampoco es que Dios prospera, les bendice, les que tengan mucha plata. No, sino es orar en misericordia por ellos. Es como lo que Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O lo que hizo Esteban: Padre, perdónalos. Que el Espíritu Santo, como es sabio, ¿no? Porque si el Espíritu Santo solo hubiera dejado la parte de Jesús, muchos estarían excusándose. Pero es que Jesús. Entonces, lo que dicen: no, eso es muy grande, solo para Jesús. Jesús era hijo de Dios, el Señor, Dios mismo, Dios hecho carne, el eterno, y admirable príncipe de paz. En cambio, nosotros somos seres humanos. Pero el Espíritu Santo dejó el caso de Esteban en el libro de los Hechos, que actúa de la misma manera que actuó el Señor Jesucristo mientras lo apedreaban, diciendo: Padre, perdónale, no les tomes en cuenta este pecado. El Espíritu Santo es sabio y sabía que algunos se iban a querer excusar, por eso dejó eso, ¿ya? Pero volviendo a nuestro punto, obviamente, como usted lo dice, hermana, tampoco en el contexto de Romanos 12 es que nosotros esperemos venganza, sino que lo que Pablo dice es que Dios tiene que encargarse de hacer justicia, no nosotros. Esa es la idea. Pero volviendo, para retomar el tema que usted decía muy bien, hermana, y quiero extenderlo un poquito nomás, el tema de la cena del Señor. Vuelvo a decir, no es que lleguemos a llorar y estemos toda la cena llorando, pero si viene de la convicción, obviamente, si nuestra forma de expresar gratitud, emociones, llorar, hemos de llorar, ¿sí? Hay gente que se arrodilla, hay gente que se tira de guatita en el piso, ya hay gente que levanta sus manos, levanta sus ojos, cierra sus ojos, otro con los ojos abiertos. No importa, si, lo único que importa es que venga de la convicción de la obra de Jesucristo, de lo que estamos viendo en Hebreo, de esta salvación tan grande a favor de nosotros, de lo que le costó a Dios salvarnos, dejar de ser egocéntricos, ¿sí?, sino equilibrados, entender qué le costó a Dios la salvación y el alcance a nosotros de habernos perdonado y habernos salvado. Así que concuerdo plenamente con usted, hermana Miriam. Tristemente eso ocurre en nuestras iglesias, ¿ya? De muchas maneras, de muchas maneras. ¿Y por qué? Porque no conocemos la palabra del Señor. Ese es el único problema. Si conociéramos la palabra del Señor, no caeríamos en esos errores, ¿ya? Hermanos, Hebreos 12, por favor. Sigamos con este libro de Hebreos, ¿sí? Lindo libro de Hebreos. Déjenme ver. El 12. Mire. Va, estoy en Romano, pues. Perdón, hermanos. ¿Alguien que pueda leer Hebreos 12, 25 y 29? Amén. Sí, hermana Miriam, por favor. 25 al 29. No, el 25 y el 29. Ya, perfecto. Dice, Hebreos 12, 25, 29, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Wow. Nos quedó clarito que el libro de Hebreos es potente, ¿no? Sí. Pero ¿por qué es potente? Vuelvo a decirlo, hermanos. Porque el fin del escritor de Hebreos es exaltar la obra maravillosa de Dios en la salvación. ¿Sí? Lo que a él le costó, lo que él tuvo que hacer, es algo inefable, algo que en la eternidad va a seguir resonando. Cuando estemos allá con una mente absolutamente limpia, purificada, ¿sí?, ajena a toda contingencia humana,
nuestra mente ahí, como dicen los esotéricos, se va a abrir, ¿no? Se va a expander. ¿Ya? No ahora, allá. Ahí se va a expander nuestra mente y vamos a lograr dimensionar nunca, jamás en totalidad, pero sí de una forma más profunda lo que a Dios le costó el salvarnos. ¿Sí? Lo que a Dios le costó. Y aquí en el libro de Hebreos, imagínense, aquí es donde entonces salen esos versículos que nos gustan mucho. ¿Sí? Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y porque nuestro Dios es fuego consumidor. Una vez escuché una interpretación que decía, no, aquí fuego consumidor porque Dios consume el pecado. ¿Ya? O sea, no, esto no tiene que ver con la persona que menosprecia al Señor. No, no, no. Todo lo contrario. Aquí está hablando de esto, de un Dios que sí actúa en contra y de sus hijos, porque toda esta advertencia, ¿para quién eran? ¿Para gente no cristiana? No, no, no. Los hebreos eran cristianos, hermanos nuestros, hijos de Dios, salvados, ¿sí? Sellados con el Espíritu Santo. Y para ellos son todas estas fuertes amonestaciones, ¿ya? El versículo 28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante esta gratitud, ¿sí? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y luego dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Ya? Bien, mis queridos hermanos, entienden la idea del libro de Hebreos, ¿no? Exaltando la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la obra de Jesucristo es la manifestación plena del amor de Dios, el desborde del maravilloso amor de Dios. Dios no se reservó ni una pequeña porción de amor. No, la derramó toda en la obra del Señor Jesucristo. ¿Ya? Y a eso se refiere Juan 3:16, por más que algunos hermanos quieran achicar el significado. ¿Ya? Mundo, en el contexto de Juan, habla de la humanidad. De tal manera amó Dios a la humanidad, al mundo, ¿sí? A la humanidad, que dio a su Hijo unigénito, el regalo de Dios, el don de Dios, fue su Hijo Jesucristo, ¿sí? Como dijo mi hermana Miriam, lo que le costó al Padre, le costó su Hijo, y al Hijo le costó su vida, ¿sí? Pero no solo le costó morir, ¿no? Entendemos el contexto de la muerte de Jesús. Tenemos que pensar siempre también en el contexto de la vida de Jesús, de la encarnación de Jesús. ¿Ya? No deberíamos esperar Navidad para regocijarnos, ¿sí? En Lucas 2, ¿ya? Y no hubo mesón para ellos. Increíble. El creador del universo, el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, cuando nace como humano, no hay lugar para él, ¿sí? Y tiene que nacer en un establo. Y su cuna es un pesebre. El pesebre era un abrevadero de animales. Ahí nace el Rey de Gloria, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el Creador, el inmutable, el eterno, el perfecto, el trascendente, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente. Nace ahí, autolimitándose en sus atributos. ¿Y para qué? ¿Para ganar algo de gloria para él? No, hermanos. Jesús no gana absolutamente nada con su obra salvadora. Alguien dirá, no, ¿cómo que no recibe adoración? Hermano, cuando creemos que Jesús vino aquí a morir para recibir adoración, hermano, Él es digno y era digno antes de venir, de toda adoración. Antes de encarnarse ya era digno. Por lo tanto, la gloria que se le da, ¿sí? Hoy día, y la adoración que se le da es solo como una reacción de gratitud. Como dice el libro de Hebreos, sirvámosle, ¿cierto? Con gratitud, tengamos gratitud. Pero no es algo que Él vino a buscar. Pero ¿cómo que no? Ahora Dios, el Padre, le dio un nombre que sobre todo nombre. Sí, al hombre Jesús, pero al Dios Hijo, esa gloria siempre le perteneció. Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes, ¿cierto? De que todas las cosas existieran, ahí, vuelve a glorificarme con esa gloria. Hermanos queridos, Jesús no gana nada. La adoración no es por, hermanos queridos, no es por obligación, no es porque Él quisiera ganarla. No, Él la merece. Dígame que no es así, hermanos. Dígame que cuando uno profundiza en esto, no le dan ganas de adorar, ¿sí? Sin obligación, sin que haya un coordinador, ¿sí? Que me esté diciendo, alaba al Señor, levanta tus manos, carnal, ¿sí?
insensible. Generalmente los coordinadores que son así son los mismos que cuando coordina a otros están mirando a cualquier lado, ¿no? es un entre paréntesis. Hermano, nace, al ver, al entender la obra de Jesús, nace del corazón. Y uno ve esta obra maravillosa, esta salvación tan grande, y dice, digno eres. Se une al canto celestial y dice, digno eres. Digno eres, ¿por qué? Porque derramaste tu sangre. Y por tu sangre nos has redimido y nos has hecho una nación, un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Digno eres. Esa es la razón que te dignifica, Señor. Tu obra en la cruz. Pero jamás olvidando que Jesús siempre fue digno. ¿Sí? Siempre fue digno. La adoración que se le da, hermanos queridos, no es el fruto directo en la eternidad a Jesús por lo que él hizo. ¿Sí? No es el fruto directo. El fruto directo de la obra salvadora de Jesús es la salvación de los seres humanos que creen en él y que se rinden a él. La adoración, ¿sí? Y todo esto que viene producto de su obra es la reacción, ¿sí? La reacción que se produce en honor a tan inefable obra de amor. Amén. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, mis queridos hermanos? Alabe al Señor porque usted fue el enfoque de la obra de Jesús, ¿no? Siempre vamos a tener razón para adorarle. No sé si alguna vez lo compartí con ustedes. Hay veces que le digo al Señor, Señor, todavía no me respondí eso tanto que te pido, ¿sí? Pero seguí siendo digno, así que aquí estoy, adorándote con todo mi corazón. Tu obra es suficiente, tu obra es suficiente. No, que no me estáis dando lo que yo necesito, Señor, así que ¿cómo queréis que te siga? No, eso ya se quedó en el pasado, se hundió, ya no tiene validez, ¿sí? Aunque no me di nada de ahora para adelante, tu obra es suficiente. Tu obra es suficiente. Va a ser la única que voy a necesitar y la única que voy a tener en la eternidad. No va a haber otra cosa más que eso. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos? Pastor, disculpe, quería solamente hacer un pequeño acotación o aporte. Por supuesto. Sí. Que estaba leyendo, no sé si usted ha escuchado algo con respecto a Richard Dawkins. Richard Dawkins, ¿sí? ¿El ateo? Sí, el ateo. Sí. Y pensar que tiene tantos títulos el hombre y escuchándolo hablar, hasta leído la escritura porque hablaba de cosas bíblicas. Y este hombre decía que él no podía creer o no le cabía en su cabeza el hecho de que, o sea, nos encontraba a los cristianos como sanguinarios por el hecho de hablar tanto de la sangre de Jesús y que por la sangre de Jesús somos salvos. Y ahí uno ve una persona que tiene tanto conocimiento, pero cuando se presenta ante Dios, ¿qué le va a decir? Que aquí están mis títulos. ¿Y de qué le sirvió si al final el no creer en la obra redentora de Cristo, ahí estamos perdidos? Bendito Dios. Eso. Gracias, hermano Marcelo. El orgullo del ser humano, ¿no? El Salmo 2 es maravilloso, ¿sí? Donde dice que el Señor se va a reír de aquellos que se ríen, de aquellos sabios, de los entendidos. Jesús dijo, esto no se lo revelaste a los sabios y entendidos. Literalmente, o parafraseamos esto no se lo reveló Dios a un Richard Dawkins, ¿sí? No se lo reveló a un Nietzsche, ¿sí? Aunque sabían ustedes que Nietzsche, no sé si conocen, han oído hablar del gran filósofo Nietzsche, alemán, ¿ya? El que proclamó la frase también, ¿cierto? Dios está muerto, ¿no? Bueno, pero su filosofía es bien rara. El gran Nietzsche estudió en su juventud teología. Y uno de los primeros libros que él escribió fue una autobiografía. Terrible egocéntrico. Y creo que tenía como 20 años. Una autobiografía. Y la autobiografía, él cuenta cómo él, hijo de predicadores, ¿cierto? Y cómo él estaba dedicando su vida a Dios. ¿Sí? Eso fue lo primero. ¿Y en qué terminó el hombre? ¿Sí? Bueno, un hombre que vivía de depresión en depresión,
que vivió una vida caótica, libertina total. Bueno, ¿qué se puede esperar, cierto? Alguien así, porque creen que eso es la libertad. No entienden que la libertad es otra cosa. Así que gracias por el aporte, hermano Marcelo, y por supuesto, usted dijo la gran verdad. Ante tal obra magnífica, ¿de qué sirve cualquier obra que podamos tener aquí en la tierra? Todo se va a quedar aquí, todo. Por eso nos debe dar cuidado cuando creemos que somos mejores que otros porque sabemos más, ¿no? O tratar de humillar a otro porque creemos saber más. Por eso es el engaño del diablo hoy en día con todos estos temas teológicos, hermanos. Yo estoy convencido que el diablo se mata de la risa, se agarra la guata riéndose, ¿sí? De cómo los cristianitos, los grandes teólogos, ¿sí? En los comentarios de estos videos, ¿sí? Se ofenden unos a otros, ¿sí? De cómo esta rama teológica, ¿sí? Que son los grandes estudiosos, los grandes teólogos, ¿sí? Se mofan, ¿ya? O sencillamente desprecian a los que no han estudiado. Mi hermana Miriam tocaba el tema. Eso está muy fuerte, hermana Miriam, el tema de... Y se ha dado mucho porque hay acceso a los videos, ¿no? Y personas tal vez como nosotros, no sería fácil ceder a doctrinas como las de estos hermanos están hablando. ¿Por qué? Porque tenemos celo por Dios. Y resulta que se topa con un predicador de estos, ¿sí? Bíblico, con profundidad bíblica, usando la palabra de Dios. Es fácil caer en eso. Es muy fácil ceder, es muy fácil, ¿ya? Pero el problema está cuando nos apoyamos en ellos y dejamos de apoyarnos en la Escritura. Al punto, por ejemplo, que este famoso hermano, escritor de libros, ya le baja el perfil completamente a Juan 3:16, dejando un Dios, sí, porque eso es lo que muchos de ellos creen, es que Jesús murió por un grupito. Entonces, ¿qué de amor tiene eso? No entiendo. ¿Qué de amor? ¿Cómo ellos no se dan cuenta? ¿Y todo por qué? Porque basaron su teología ¿en qué? En exégesis teológicas, en hermenéutica, en las lenguas, y que no es malo. ¿Saben cuándo se vuelve malo? Cuando perdemos la perspectiva de la sencillez de la Escritura. Hermano, doy solamente un ejemplo. Cuando un grupo étnico llega la palabra de Dios a un grupo étnico, ¿no? Y le llevan la Biblia a ese grupo étnico, no le van a poder hacer un instituto teológico. Ese grupo étnico por primera vez va a leer, porque hasta saben ustedes que hay misioneros que se encargan de crearles un alfabeto. Eso es maravilloso. Por eso siempre hay que estar orando por la obra misionera, ¿cierto? Los que van, ¿cierto? Y tienen que crearle un alfabeto. Después que crean un alfabeto para ellos, luego les tienen que enseñar a leer y luego les entregan la Biblia para que la puedan leer en su propio idioma. En primer lugar, esas traducciones, ¿sí? No son como las nuestras, que son muy eruditas, no, son sencillas. Y en segundo lugar, cuando usted le entrega a una persona nueva, ¿cierto? Una Biblia así, esa persona empieza a leer, va descubriendo algo maravilloso. Usted cree que cuando esa persona llegue a Juan 3:16, ¿sí? Va a decir, no, pero aquí Jesús, no, esto tiene que significar que Jesús murió por un grupo de personas nomás. ¿A dónde? La única deducción que va a llegar ese hombre es a llorar, ¿cierto? A postrarse ante el Señor y decir, moriste por todo el mundo. Entonces, se pasan por alto la sencillez de la maravillosa palabra de Dios por sus argumentos, ¿sí? Intelectuales, ¿sí? Qué triste, qué triste. Pero nosotros vamos a disfrutar lo maravilloso de la profundidad, pero también de la sencillez de la Escritura. Juan 3:16 nos grita que Dios amó al mundo, a toda la humanidad, ¿ya? A toda la humanidad. No toda la humanidad recibe su amor y Dios ama de esa manera. No, es que como el amor de Dios sí va a ser trapeado. No. ¿Y por qué no? Si Dios lo decide. Si Dios lo decide, si Dios sabe, ¿cierto? Que ama a gente que al final va a terminar rechazándolo, Él es soberano. Lo mismo que ellos proclaman, la soberanía de Dios, porque Dios no puede ser soberano en amar a quienes incluso Él sabe que en algún momento no lo van a amar, no lo van a recibir. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien. Hermanos, recordemos que el amor de Dios, para ir ya finalizando, porque todo el resto, yo sé que usted lo sabe, hermana Miriam citó 1 Corintios 13, que es la excelencia, ¿cierto? La preeminencia del amor, y hay una definición maravillosa de cómo es el amor de Dios. Hermanos, creo firmemente que esa es la definición de cómo Dios ama, pero también hay que ser cuidadoso, porque dice que el amor todo lo sufre, ¿no?
El contexto es como que todo lo perdona, todo lo soporta, ¿sí? Y aquí está de nuevo, como dijo mi hermana Miriam, y como lo hemos estado viendo, el tema de la perspectiva humana del amor. Para nosotros, todo lo soporta. Ah, ¿ven? Es el amor. Todo lo soporta. El Dios bonachón, que todo lo que le hagan, Dios lo va a soportar. Hermano, cuando dice que el amor todo lo soporta, significa que Él soporta en su tiempo, en su soberanía. ¿Y Dios está soportando? Por supuesto que está soportando. Eso se llama tiempo de gracia, arrepentimiento, donde hay posibilidad de arrepentimiento. Pero ese amor no significa que lo va a soportar eternamente. Él está soportando una acción clave, ¿cierto? En un tiempo clave, como lo vamos a ver más adelante en la justicia de Dios, ¿ya? Y eso la Biblia lo enseña claramente. Nosotros no estamos hablando, cuando decimos que Dios ama al ser humano, no estamos diciendo que Dios le aguanta todo lo que quiere, todo lo contrario. Hemos sido claros en nuestro estudio de que la palabra nos enseña de que Dios en su amor también castiga. Su amor no priva su justicia y su justa, ¿cierto? Su justo castigo cuando deba ser aplicado. El amor de Dios, hermanos, y con esto termino el tema del amor, es la gran diferencia de nuestro Dios con cualquier otro Dios, ¿sí? Con cualquier otro Dios. Piensen en cualquier Dios inventado por el ser humano, los griegos, los romanos, los cananeos, los hindúes, ¿sí? Los dioses étnicos, los dioses egipcios, cualquiera. El amor bíblico, hermanos, el amor como Dios nos revela en la palabra, lo hace a él un ser absolutamente único, único. Alguien me dirá, pero Zeus también amaba. Era un dios que amaba. De hecho, amaba tanto que tomaba el cuerpo o la forma del esposo de una reina que le gustaba, iba y tenía sexo con ella. ¿Ven que Zeus amaba? Obvio que esa es la perspectiva del amor humano y carnal. ¿Sí? Absolutamente. En nuestro Dios no es así. No es así, ¿ya? Su amor es algo maravillosamente sublime, ¿ya? Por eso Él quiere que conozcamos el amor de Él, ¿sí? Por eso es que el apóstol Pablo nos enseña de que el fin, uno de los fines, de los objetivos que nosotros deberíamos tener siempre, según Efesios, capítulo 3, es que seamos capaces de dimensionar la altura, la anchura, la profundidad, ¿sí? Y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Alguna pregunta, mis queridos hermanos? Por favor. ¿Ninguna? Quedémonos con este pensamiento. Recordemos que la idea es que vayamos viendo cómo se entrelazan todos, absolutamente todos los atributos de Dios. El ser trascendente, el eterno, el que habita en la eternidad, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos? El ser inefablemente maravilloso que se manifiesta en la eternidad, en inmutabilidad, en infinitud y en perfección, ese Dios que no necesita de nada ni de nadie, por medio de su amor, se acerca al ser humano, lo abraza, se relaciona con él, al punto de que su relación con él es a través del amor, porque es la obra de su amor manifestado la que nos abre el camino para poder llegar a él, y es también el amor lo que él demanda de los suyos. Ese es el primer gran mandamiento, ¿sí? Que lo amemos a él, sobre todo y con todo. Esa es la idea de Dios. O sea, el amor viene, pero también él espera que nosotros le amemos, ¿ya? Que le amemos. Por eso la importancia de conocer, de seguir conociendo y seguir profundizando en su amor. Bien, maravilloso amor de Dios. Como decía el himno, oh amor de Dios, su inmensidad, y ya no me acuerdo más. Algo así decía el himno. Bien, este es el gran amor de Dios manifestado, y hermanos, por favor, no nos olvidemos que hoy día el ser humano no le puede decir, demuéstrame tu amor, ¿no? Si el amor de Dios ya fue manifestado completamente.
nosotros tenemos que aprender a profundizar ese amor y sentirnos amados por Dios, porque Dios nos ama, pero Él nos ama como fruto de la obra de Jesús en la cruz. Ya, nos ama. Bien. El amor de Dios es inevitablemente manifestado de la mano con otros atributos, ¿sí? Y de hecho, cuando uno habla de amor, pareciera que otros atributos fueran producto del amor, que hasta cierto punto creo que puede ser posible, pero se tocan de forma diferente en la escritura, ¿no? Son como del mismo club. No sé si suena medio herético eso, pero amor, misericordia, ¿sí? Bondad. Dios es misericordioso, compasivo, Dios es bondadoso, es bueno, ya, alábenle porque Él es bueno, ¿no? Y porque para siempre su misericordia era el canto, uno de los cantos preferidos de los salmistas, ¿ya? Y se manifiesta a través de estos atributos maravillosos que lo relacionan completamente en favor, que lo hacen relacionarse en favor nuestro, ¿ya? Pero también están de la mano con esos atributos que lo siguen manifestando como un ser. A ver, no quiero usar la palabra que los otros dones equilibran a esto, ni que estos equilibran a esto, porque también estaría cayendo un poquito en eso. No, se manifiestan de una forma siempre perfecta, ¿ya? Pero seamos sinceros, son esos dones que no les gusta mucho a la gente. Me refiero santidad, justicia, ¿sí? Dentro de la justicia, la ira de Dios, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque son cosas que a nosotros no nos gustan mucho, ¿sí? Preferiríamos los otros, esos bonitos. Y siempre tendemos a caer en seleccionar, como dije cuando hablábamos de los atributos, ¿se recuerdan? Recuerden, hasta los dones, por mano. No, yo prefiero estos dones. Son más bonitos los de 1 Corintios 12, eso me gusta. No, los de Romanos 5, no, eso no. Eso de servicio, eso de ser dadivoso, eso de enseñar, no, yo quiero sanar, quiero tener fe, quiero hacer milagros, quiero palabra de ciencia, palabra de profecía, esos son los que quiero yo. Y tenemos que entender que el Espíritu Santo, todos son dones de Él y que se los da a su iglesia. Y así seguimos cayendo siempre en desequilibrar la idea de Dios, de caer en esta preferencia. Y con los atributos de Dios tenemos que ser cuidadosos, con los dones tenemos que ser cuidadosos. Ya. Con los libros de la Biblia también tendemos a caer en eso. No, me gusta más ¿sí? Y no entendemos que cada uno de los libros es maravilloso porque están conectados todos. Los dones están todos conectados. Los atributos de Dios también están todos conectados y se manifiestan de una forma maravillosa. Solamente quiero dejar una base, ¿ya? Para lo que ustedes van a leer en ¿cómo llamarle? Ese manifiesto, no sé ni cómo llamarle, sobre lo que les dije, ¿sí? el tema de si Dios realmente aborrece al pecador o no, ¿ya? Y quiero que vayamos, por favor, a Mateo capítulo 5, al Sermón del Monte. Nunca tenemos que olvidarnos de estos puntos que hemos visto, hermanos, sobre el amor de Dios. Un amor soberano. Segundo, un amor que ya se manifestó de forma plena, ¿sí? Y que hoy día se sigue manifestando producto de esa obra plena. ¿Ya? Un amor que no excluye para nada el castigo y la justicia de Dios, para nada. ¿Ya? Teniendo todo esto en mente, podemos ir aquí sin ningún temor a ver Mateo capítulo 5. Vamos a leer el versículo 43, si es que no me equivoco. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. La palabra amar es esa palabrita que nosotros conocemos del griego, que es muy conocida, que es agapao, ¿sí? De ágape, el amor volitivo, que nace de la voluntad y no de las emociones.
Amen a sus enemigos, bendigan a los que les maldicen, hagan bien a los que les aborrecen, oren por los que les ultrajan y les persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús está haciendo? Está demandando algo. ¿Cuál es su demanda? Amen a sus enemigos, bendigan, hagan bien, oren, ¿cierto? Esa es la demanda. ¿Y qué es lo que hace después? Pone un parámetro, una norma. ¿Y a quién pone como norma y como parámetro? Al Padre. Al Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, o sea, que extiende su bondad del día a día sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios no hace diferencia cuando se trata de dar las cosas necesarias para la vida, ¿ya? Luego dice, porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? O sea, en otras palabras, si ustedes aman a los que los aman, eso lo hace cualquiera. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquí Jesús está usando a los publicanos como personas que en la mentalidad de los judíos eran ladrones, eran pecadores. Bueno, los publicanos aman a los que los aman. El publicano ama a su mamá, ama a su papá, ama a su novia, ama a su esposa, ama a su amante, en fin. Que se le venga, ¿no? El que lo ama, él lo ama. Pero el publicano no ama a aquel que no lo ama a él. Mateo 5:47. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? O sea, ¿qué de extraordinario están haciendo? ¿No hacen también así los gentiles? Y luego viene de nuevo la norma. Sean pues vosotros perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Será que aquí Jesús nos está demandando la misma perfección del Padre? Imposible. Jesús sabe que ningún ser humano puede ser perfecto como el Padre. Entonces, ¿a qué se refiere? Sean perfectos. El contexto lo enseña. ¿Y cuál es el contexto? Sean capaces de amar a sus enemigos. Sean capaces de no desear el mal a la gente que les hace mal. ¿Sí? No, a los que los aborrecen, ustedes no los aborrezcan. Ese es el contexto de lo que está hablando Jesús aquí en el Sermón del Monte. La pregunta viene, si Dios es puesto como norma, ¿sí?, como ejemplo a seguir aquí, sería muy complicado, ¿sí?, entender que Dios no hace lo que Él está demandando que hagamos, ¿sí? Si quedara una duda con respecto a esto, es cosa de ver al Dios hecho hombre. Y ahí nos va a quedar clarito que el contexto de aquí es que dice que Dios actúa de una forma compasiva, como mínimo, por lo bajo, compasiva hacia los malos, hacia los que le hacen, ¿cierto?, o actúan de una forma malvada y que lo ofenden a él, ¿ya? Vamos a Lucas, que es el paralelo, hermanos. Lucas capítulo 6. Mientras enseño, hay un zancudo al cual Dios le está proveyendo de mi sangre y lo está alimentando, hermano. Por eso me muevo de repente. Ahí está, métale chupando sangre. Sangre santa, así que. Ya, ahí Lucas 6, 27, ¿sí? Que este es el paralelo de Lucas, de lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, en Mateo. Lucas 6, 27, pero a ustedes los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que les aborrecen, bendigan a los que les maldicen, oren por los que los calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pide, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como quieren que hagan los hombres con ustedes, así hagan ustedes con ellos, ¿sí? La regla, ¿cierto? La regla de oro que se le llama. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que lo hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Sí? Los pecadores. ¿Ya? Y si prestan aquello de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto.
Amen pues a sus enemigos, hagan bien, presten, no esperando de ello nada. O sea, nunca con una intención, ¿sí?, escondida de beneficio propio, nunca con una actitud egocéntrica. Esa es la idea de esto. Ese es el verdadero amor. Y será su galardón grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y luego termina Jesús aquí diciendo, sean pues misericordiosos, compasivos, como también su Padre es compasivo. Misericordia, compasión, ¿sí? Benignidad, ¿ya? Y en el contexto todo de amar, que es la demanda a los hijos de Dios. ¿Cómo Dios actúa? ¿Sí? Con el que es pecador, tenemos que ver esto en su contexto y tenemos que ver también a Jesús actuando. No se olviden, con esto, como ya lo dijimos, no estamos diciendo que Dios se deleite en el malo. Aquí no, en ninguna parte dice eso. Tampoco dice que Dios se deleita en lo que hace. Tampoco dice eso. Sencillamente que Él actúa de una forma benigna y compasiva hacia los malos, hacia los ingratos, hacia los pecadores, porque es el contexto de aquí. Jesús los cita vez tras vez, pecadores, ¿ya? Y el tema es eso. Nunca nos olvidemos, mis queridos hermanos. Amar no significa darle todo lo que quiere el ser amado. Amar a alguien significa hacer lo que es bueno para el ser amado. Amar de esta manera es amar como Dios ama. Es lo que hace un padre, ¿no? Una madre, ¿sí o no? Le da todo lo que quiere al hijo. Bueno, sé que hoy día hay muchas que sí lo hacen, ¿no? Todo lo que quiere el hijo, todo lo que quiere la hija. La idea de Dios que no sea eso, ¿sí? Sino que se le da a los hijos lo que se necesita, lo que el hijo necesita, lo que es bueno para el hijo. Papá, quiero Coca-Cola, lunes. Papá, quiero Coca-Cola, martes. Papá, quiero Coca-Cola, miércoles. Y todos los días le estamos dando Coca-Cola. Pasan los años y el hijo tiene una diabetes precoz. Y viene, ¿por qué, señor? Espero que no sea el caso de ninguno de nosotros, porque si no, y si lo es, perdónenme, pero esa es la verdad. ¿Por qué, señor? ¿Sí? Si nosotros le dimos todo lo que quería a un niño, a nuestros hijos, pensando que ese amor, usted sabe que eso no es amor. Es un amor enfermizo, mal enfocado. Dios no concede las peticiones del corazón a aquel que es malvado, ¿sí? Porque lo ama. No, Dios siempre está buscando el bien. O sea, el amor se va a enfocar siempre, la compasión se va a enfocar siempre en una oportunidad, ¿sí? Para que esa persona sea salvada. Porque Dios, al final de cuentas, lo que más le interesa es dónde vamos a pasar la eternidad. Hermano Marcelo, por favor, y ya vamos terminando ya. No, una consulta, pastor. Hermano Sandra. ¿Este amar es una orden o es una decisión? Es una orden basada en la decisión. La orden está basada, se basa en la voluntad nuestra. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que decidir amar. Y esto es fantástico porque con esto Jesús no tiene cuando uno dice que yo no siento amarlo. Jesús no está diciendo que sientas amarlo. Jesús está diciendo que lo ames, que decidas amarlo. ¿Ya? Pero cuando nosotros volvemos al mismo punto, vemos y interpretamos el amor solo como una mera emoción, ¿cierto? Y al ser emoción es solo un sentir, pero cuando entendemos el amor en la Biblia, entendemos que tiene que ver con decidir amar. Y hermanos, yo lo aseguro, hermano, sí se puede decidir amar a alguien. ¿Sí? Se puede decidir amar a alguien. Hay gente que lo ha demostrado. ¿Sí? Solamente el caso cortito, que uno de los casos que me impactó, uno de estos grandes psicópatas en Estados Unidos, ¿no? Mata a alrededor de 7 mujeres, lo pillan, lo meten preso y obviamente en el estado donde estaba existía la pena de muerte. ¿Sí? La forma en que mató a las mujeres fue terrible.
La mamá de una era cristiana, lloró, pataleó, le pidió justicia a Dios, hasta que Dios, por medio de su palabra, le tocó el corazón, y para hacer la historia cortita, ella entendió que tenía que amar a esa persona, que había matado a su hija, y tan terriblemente. Yo sé que esto suena descabellado para mucha gente, hermano. Lo entiendo. Pero saben que la propia historia de esta mujer muestra que no es tan descabellado. Ahora, hay gente que va a decir, no, que esa señora estaba jodida psicológicamente. Por eso hizo eso. ¿Qué es lo que hizo esta señora? Pidió permiso, después ya de sentir claramente lo que el Señor quería de ella, pidió permiso para ir a ver al hombre antes de matarlo, antes que lo mataran. ¿Sí? No le querían dar permiso, pero ella exigió, le dijo, miren, mi hija, todo esto está involucrado, hasta que le dieron permiso. Fue y ella le llevó una especie de queque, ¿sí? Se lo entregó y el hombre se rió de ella, en su cara, porque sabía que era una de las madres de las que había, sin ninguna lástima, ningún arrepentimiento, el hombre se rió de ella. Se fue la mujer, volvió de nuevo con otro pastelito, le dijo, yo quisiera hablar contigo. Y la tercera vez que apareció la mujer, el hombre cambió la cara. Sí, lo más probable es que haya pensado, esta mujer vino ahora, no sé, con alguna mala intención, pero a la tercera, a la cuarta, ya se dio cuenta de la mujer por alguna razón. Y el hombre le pregunta, ¿pero por qué usted está haciendo esto? Si yo no me arrepiento de lo que hice, ¿ya? Yo gocé hacerlo. Y la mujer le explicó la razón por la cual ella estaba ahí. Le dijo, mi hija, yo sé dónde está, ¿sí? Y luego le dice, pero yo también sé dónde tú vas. Y el amor de Dios en mí me lleva, primero que nada, a perdonarte y a no desear que tú vayas a ese lugar donde vas. Y el hombre se volvió a reír porque aparte era ateo, ¿no? La historia termina en que la mujer terminó orando, ¿sí? Por él ahí, y el hombre agachó su cabeza, lo que jamás había hecho, ¿cierto? Y le permitió que la mujer orara por él. Con esto no se está diciendo que el hombre fue perdonado por Dios, que se convirtió, nada de eso, no. Sí, eso solamente lo sabe Dios, ¿no? No es el enfoque. Yo sé que ustedes me entienden cuál es el enfoque, ¿no? Es la actitud de ella. Porque en eso consiste el amor. El amor no consiste en que si yo amo a alguien, esa persona reaccione positivamente a mí. Estaríamos actuando contrario a lo que Jesús nos enseñó. No ames a aquellos que sabes que te van a amar, ¿sí? Ama a aquellos que tú sabes que no te aman. Es posible. Y esa mujer demostró, ¿sí? Amor, porque al final terminó con paz en su corazón, pidiendo misericordia a Dios por el asesino de su esposo. Vuelvo a decir, hay gente que va a decir, la señora se chaló, por eso hizo eso. Pero nosotros los creyentes sabemos que es posible. ¿Sí? Hace poquito también vi un video donde a otro violador, el papá, le dan oportunidad a las mamás para que se expresen. Las mamás, ojalá te pudráis en el infierno, ojalá que sufráis, que se te reviente el cuerpo cuando te electrocuten. O sea, pero y se entiende eso. Hasta que apareció un viejito y le dijo, yo sé que no van a entender, pero quiero decirte, mírame a los ojos. Y el tipo se reía y lo miró a los ojos, después agachó la cabeza y el viejito le dijo, Jesús me enseña que te perdone. Él perdonó a los que le hicieron mal. Y yo sigo la actitud de Jesús y el ejemplo de Jesús. Y quiero decirte, por favor, mírame. Y le decía que lo mirara a los ojos. Y hasta que el tipo lo miró a los ojos, le dijo, yo te perdono. Quiero que si vas a morir, es por la justicia, pero quiero que tú sepas que yo, el papá de tal niña, te he perdonado. No tengo ninguna queja sobre ti. Tú estás en las manos de Dios, no en las mías ni en las de esta gente. Te perdono. Y el hombre habló con tal paz que toda la gente ahí quedó, pero asombrada, obviamente, por la reacción del hombre, ¿no? También más de alguien habrá dicho, quedó tan chalado con el sufrimiento, con el dolor, que hizo eso. Pero no, es la actitud de Jesús manifestada en la gente. Poder amar, poder perdonar. Se puede, hermanos, aún a esa gente que nos ha hecho daño. Bien, ¿alguna pregunta, mis queridos hermanos? ¿Ninguna? Bien. Para hacer contrapeso, comenzamos con la santidad de Dios el próximo lunes. ¿Sí? No para hacer contrapeso. Espero que hayan entendido la ironía, ¿no? Porque no estamos hablando de contrapesos. Es la manifestación de la esencia de nuestro gran y maravilloso Dios.
Así que, mis queridos hermanos, ánimo, que tengan una linda semana, donde puedan adorar al maravilloso Jesús por su obra en la cruz, al maravilloso Padre por su obra a través de su Hijo en la cruz, y al maravilloso Espíritu Santo que nos revela toda esta este hermoso conocimiento de la profundidad de lo que Él ha hecho a favor de nosotros.